Bienvenidos y bienvenidas al webinar. Por supuesto, intervenciones clave en los tratamientos de las adicciones, colegas. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí el día de hoy. Nuestra meta es poder platicar sobre qué hacer en los tratamientos de adicciones, cómo se conjuga en la psicoterapia con algunos aspectos clínicos para desarrollar planes de tratamiento. Así que bienvenidas, colegas, y sin más preámbulo, queremos preguntarles. ¿Cuáles son sus expectativas? Que nos anoten ahí en el chat si es que traen en mente alguna expectativa de este webinar y con mucho gusto la abordaremos a lo largo de estos minutos. Y comenzamos con un caso. Este caso es de un usuario de 57 años que se llama Fernando. Este hombre viene porque siente que el alcohol, el consumo de alcohol, le ha rebasado en su vida en Y general. ahora vamos a comentar sobre los datos clínicos, sobre los datos clínicos. Exactamente. Los datos clínicos tienen que ver con que, bueno, es un hombre, pues ya, digamos, no viejo, pero ya tiene No cincuenta y sé, siete años, lleva más de la mitad de su vida consumiendo alcohol. Eso significa que para este momento ya trae un trastorno bastante elevado porque ya tiene situaciones de riesgo, ya tiene síndrome de abstinencia, ya tiene compulsión, ya tiene dependencia psicológica y trastorno fisiológica. distímico. Tiene además un trastorno mixto, ansioso y distímico y un trastorno del sueño. Así que estaremos trabajando con este caso en los primeros minutos. Entonces, imagínense, es un cúmulo de diagnósticos que a lo mejor le caen como una cubeta de agua fría al terapeuta y dices, bueno, ¿y realmente la psicoterapia puede trabajar con este tipo de casos? Y la respuesta es que sí, pero tenemos un procedimiento previo antes y que les vamos a compartir con muchísimo gusto para que las intervenciones en psicoterapia que ustedes hagan realmente den resultados en este sentido. Ok, pero antes vamos a compartir qué es lo que nos funciona, qué es lo que nos funciona para atender este tipo de casos. Mm, Lo que nos funciona realmente son tres situaciones, ¿no? Así a grandes rasgos. Lo que nos funciona es trabajar con conocimiento que sea válidamente científico, en primer lugar. En segundo lugar, lo que nos funciona también es que el conocimiento no nada más sea teórico, sino como que sea práctico y aplicable, que siempre sepas qué hacer en cuanto a las sesiones. Y número tres, que nos parece también muy importante, el tener una muy buena relación entre los coordinadores y los alumnos, los asistentes a los cursos, a los webinars, a los diplomados, em, con la finalidad precisamente de generar un ambiente de colaboración y que todo el mundo sienta la confianza precisamente de hacer las preguntas o de participar. Respecto de los conocimientos teóricos, trabajamos siempre con herramientas reales que el psicoterapeuta pueda poner en práctica de manera inmediata en su consulta. Así que practicamos mucho en ello. Muy bien. Entonces vamos a continuar con la presentación. Aquí está. Muy bien. Y les vamos a platicar también qué es lo que no funciona. Y realmente creo que la atención de las adicciones es uno de los campos en donde más salen a resaltar este tipo de errores, porque en toda la psicoterapia, pero en el campo de las adicciones es en donde más resaltan. Y dice, demasiada teoría, pero no sabía cómo aplicarla en la consulta, o sobre todo en una situación de riesgo como la de este usuario que se llama Fernando. Nos dieron muchas lecturas, pero sin herramientas concretas. Nunca vi un caso real, todo fue abstracto y sentí que el enfoque no se conectaba con lo que en la realidad veo en mi consultorio. Entonces, estas menciones que estamos haciendo aquí son algo que realmente no puede suceder en ninguno de nuestros cursos y en ninguno de nuestros webinars y en ninguno de nuestros espacios, porque la intención es que nuestros alumnos digan, yo sé que siempre sé qué hacer. Entonces, ¿puede atender la psicoterapia este tipo de casos? La verdad es que sí, pero requiere de un proceso previo, porque imagínense, vamos a hacer una recopilación de todos los síntomas que tiene, de todos los diagnósticos que tiene este usuario. ¿No tiene un trastorno mixto?
Tiene distímico. un trastorno mixto ansioso depresivo, Ajá. tiene un trastorno por consumo de alcohol, tiene además un trastorno del sueño y todo eso debemos atenderlo, no debemos perder de vista ninguno de sus diagnósticos. Y además, bueno, por supuesto es algo natural que el consumo traiga consecuencias en las personas que más se relacionan con el usuario consumidor, que en este caso es su esposa. Entonces, ¿cómo atendemos este tipo de casos? ¿Puede la psicoterapia atenderlos? Sí puede, pero con un proceso previo. Entonces, adelante. Estamos hablando entonces de que los usuarios en general nos pueden llegar de varias maneras. Nos pueden llegar usuarios menores de edad, mayores de edad, y eso debemos tomarlo en consideración porque el trabajo será diferente. Pero en general nos llegan usuarios mayores de edad que quieren estar en la psicoterapia con nosotros de manera voluntaria. Eso significa que ya tuvieron una afectación lo suficientemente grave como para tomar la decisión de resolver su problema. Pero también nos llegan otros usuarios que son llevados por un tercero, es decir, aquellas personas que no están tan convencidas todavía, todavía no tienen tanta conciencia de su padecimiento. Y bueno, tendremos que considerar estas características para ver por dónde comenzar. En el caso de Fernando, por ejemplo, él tomó por su propia mano el teléfono e hizo su cita, aunque detrás de la llamada está La demanda de la una esposa, demanda de ¿no? la esposa de que busque ayuda porque ya es momento de hacerlo. Ahorita, antes de empezar el webinar, estábamos platicando, Carla y yo, con respecto de este tipo de usuarios que sí tienen necesidad de cambio. Entonces yo le decía, oye, para tener necesidad de cambio en las situaciones de consumo, en primer lugar lo que tienes que acreditar, bueno, pues es como todas las funciones cognitivas, ¿no? Como para decir, me está sucediendo algo malo. Y en segundo lugar, debe de haber algo que ya ha sido profundamente afectado por el consumo de sustancias para que el usuario diga, sí, sí, ya quiero dejar de consumir. Mucha necesidad de cambio. Y tú decías también, Carla, que la familia juega un papel importante, ¿no? O sea, si es un soporte para el usuario, también podemos darle un buen pronóstico a este tipo de casos. Entonces, vamos a platicarles cuál es el comienzo de todos los tratamientos de adicciones. Primero tenemos que saber a quién citar, ¿no? Siempre usuarios que acuden por voluntad, como en este caso Fernando. Una vez que sabemos que el usuario que va a venir con nosotros es una persona que consume sustancias, porque es algo que preguntamos en la llamada, sabemos entonces que lo primero que vamos a hacer es una valoración inicial. Todos los casos que reportan consumo de sustancias, absolutamente todos, deben pasar por una valoración inicial. A partir de esta sesión podemos definir el plan de tratamiento y el diagnóstico o diagnósticos que esté cursando este usuario consumidor. Ese es el paso uno. Así que tú, colega, puedes ser un excelente psicoterapeuta, puedes aplicar las mejores técnicas en el modelo que tú quieras, pero si no hiciste una valoración previa y hay consumo de sustancias, tus técnicas se van a venir abajo si no pasaste por esta evaluación inicial. Así que es muy importante que ustedes lo hagan siempre. Sí, y entonces, ¿qué es lo que le da la valoración inicial? Que aparte es una disposición oficial de la norma 028 de Secretaría de Salud, que dice que todos los usuarios que están en consumo deben pasar por una valoración especializada antes de cualquier tratamiento. Mm, es una disposición legal. Pero aparte, creo que el hecho de empezar a trabajar con un caso como este, que tiene un nivel de dificultad, digamos, alto, solo con psicoterapia, pues entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que el usuario va a seguir consumiendo, que vas a tener resultados parciales, que la usuaria va, ¿qué va a decir la usuaria? La esposa del usuario, pues que la psicoterapia no funciona. Y quizás con un poquito de razón, porque sí requerimos de una valoración inicial para poder trabajar con situaciones de consumo, sobre todo con una situación tan compleja como la que nos presenta aquí Fernando. Jorge me preguntaba cómo tú llegas a saber que este Fernando tiene un trastorno por consumo de alcohol, un trastorno mixto, un trastorno relacional, También del sueño. un trastorno del sueño. ¿Cómo llegamos a saber eso? Bueno, pues les voy a describir brevemente qué es lo que hacemos en una valoración inicial, especialmente con Fernando, y algunas pautas para que ustedes puedan llevar a cabo en sus consultorios. Lo primero que preguntamos es la edad.
Este hombre de 57 años comenzó a consumir de manera muy temprana. Y además de eso, sabemos por su historia clínica que tiene una enfermedad epiléptica desde los 20 años. Debido a esta enfermedad epiléptica, bueno, se volvió una persona sumamente aislada desde aquel entonces. Posteriormente vino el consumo de alcohol y se dio cuenta que el alcohol lo relajaba y lo asoció mentalmente a que controlaba sus ataques epilépticos también. Esta es una asociación, por supuesto, es una asociación mental, cognitiva, que puede no ser real, pero él así lo hizo. Así que empezó a tener una medicación por los ataques epilépticos, luego vino el consumo de alcohol. Tras los años de consumir alcohol y consumir fármacos que son depresores, surge un trastorno distímico. Él empezó a sentirse profundamente triste. Entonces nos damos cuenta que cuando la tristeza comenzó a invadirlo, pues al inicio era algo natural propio del síndrome de abstinencia, pero luego nos damos cuenta en la entrevista que se convierte en un trastorno distímico porque la tristeza empezó a acompañarlo todo el tiempo, varios días a la semana. Y él dice, sería mejor que yo no estuviera aquí, pero yo no tengo el valor para hacerme daño a mí mismo. Solamente me siento profundamente triste. Y luego vinieron más problemas. Vino un problema relacional con su con esposa. la esposa. Claro. Y entonces, fíjense, qué bueno que estamos tocando estos puntos porque aquí hay dos tipos de informaciones que hay que distinguir Ujú. dentro de una valoración y el tipo de información que a lo mejor puede ser sujeto de la psicoterapia. Aquí si el sujeto, por ejemplo, el Carla le hace la pregunta, ¿desde cuándo consumes? Y él 20 dice, desde años. los 20 años. Estamos hablando de una evolución de 37 años. ¿Qué consumes? ¿Qué consumiste? ¿Ha aumentado el consumo de alcohol? Entonces va haciendo como una serie de preguntas y un examen mental que le dan información muy concreta. Si el usuario, por ejemplo, porque también, ¿no? Aquí el usuario va a decir, y entonces tuve problemas con mi esposa porque yo siento que ya estoy lejos de ella, quizás ese tipo de información sea un tipo de información que sí podemos usar en un modelo psicoterapéutico, pero que tiene poca relevancia para el examen mental. Tiene relevancia en el sentido clínico porque los manuales nos marcan 11 puntos para evaluar. Ah, El consumo es uno, la disfunción relacional es otro. Entonces ya sabemos que sí hay disfunción, que hay consumo de alcohol, sí. que hay disfunción en el área relacional, que hay aislamiento, que hay dependencia psicológica y fisiológica, que hay ya alteraciones, otras alteraciones por consecuencia del alcohol. Ya hay crisis de ansiedad y ya hay trastornos del sueño. Y eso trae más consecuencias relacionales con la esposa. Entonces, viene a ser muy relevante el tiempo de consumo, el tipo de sustancia consumida, las consecuencias asociadas al consumo de alcohol y vamos armando un rompecabezas durante la evaluación inicial para poder elaborar un plan de tratamiento. Ok. Y aquí, por ejemplo, el plan de tratamiento, ustedes van a decirnos, oye, sí, ya somos muy buenos haciendo diagnósticos, porque eso también es parte de nuestro curso, del diploma de tratamiento de adicciones, pero ya tenemos el diagnóstico. Y ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos ya estos puntos muy claros, ¿no? El trastorno mixto, el trastorno del sueño y a lo mejor también el trastorno relacional y también el consumo de alcohol. ¿Qué hacemos con esto? Obviamente, como todas estas, o la mayoría de estas circunstancias se refiere a trastornos orgánicos, lo primero que hay que hacer es incluir a un médico psiquiatra para que nos apoye en este tratamiento. Pero, Ojo, ajá, no todos los casos ameritan un acompañamiento psiquiátrico, solamente algunos que ya están en etapas disfuncionales o ya donde ya hay patologías duales, donde ya hay trastornos orgánicos, como en el caso de Fernando. y aquí también decíamos que, ahorita que estamos preparando el webinar, que estamos platicando el webinar, decíamos que en los tratamientos de sustancias, de consumo de sustancias, aquí sí sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. ¿De qué pasó primero? El usuario empezó a consumir y después desarrolló un trastorno orgánico, o tenía un trastorno orgánico y después empezó a consumir, y ahí se fueron como compenetrando
estos dos tipos de patología. Entonces, a lo mejor podemos atender el consumo, pero si no atendemos la otra patología que tiene el usuario, como en este caso el trastorno mixto, ¿no? O el trastorno del sueño, pues entonces los esfuerzos por el consumo se van a ir también abajo. Y ustedes van a decir, ¿y qué hacemos, no? Con los diagnósticos. ¿Para qué nos sirven los Los diagnósticos? diagnósticos nos sirven para elaborar un plan de tratamiento y entonces podemos pensar en nuestra mente de terapeutas tres caminos. O le doy un tratamiento ambulatorio, solo psicológico, o un tratamiento psicológico acompañado de psiquiatría, o lo envío a un tratamiento residencial. Esos tres caminos tenemos a partir del diagnóstico que viene de la valoración inicial. En el caso de Fernando, optamos por un tratamiento acompañado con psiquiatría. Y entonces usamos un documento que se llama hoja de referencia, que es un envío formal hacia nuestro médico especialista de cabecera, que es la doctora Tania Ortega, y también docente de este diplomado. Yo envío la hoja a la doctora Tania. Ella se encarga de hacer una entrevista todavía tal vez más profunda en lo fisiológico y en lo orgánico, y a partir de esa entrevista determina si el usuario va a ser medicado o no va a ser medicado. Eh, lo que, lo que ella va a determinar será muy importante para seguir el plan de tratamiento en las sesiones posteriores. ¿Por qué son importantes las hojas de referencia? ¿No? Seguramente ya leyeron por aquí todo el examen mental y las evidencias clínicas que sustentan todos estos diagnósticos que están acá abajo. Pero imagínense, o sea, ¿por qué son importantes las hojas de referencia? Porque yo no le puedo llamar a la Tania y decirle, ¿sabes qué? Fíjate que vi un usuario con estas y estas características y como que se queda en el aire. Es una obligación de los profesionistas de la salud enviar una hoja de referencia. ¿Por qué? Porque todas las comunicaciones entre profesionistas de la salud, de acuerdo precisamente a la NOM 004 del expediente clínico también de Secretaría de Salud, deben hacerse por escrito. Y entonces, ¿qué pasa con el usuario? ¿No? El usuario va a ver a la doctora Tania, Ujú. tiene una entrevista con ella y la doctora Tania también le envía una hoja de contrarreferencia a Carla hablando de los hallazgos clínicos. Y es muy importante esa hoja de contrarreferencia porque ella nos va a dar un diagnóstico y nos va a decir si el usuario fue medicado o no fue medicado y en qué dosis. El psicoterapeuta da seguimiento a esas indicaciones a lo largo del tratamiento. Si es un usuario apegado al tratamiento farmacológico y al tratamiento psicológico, las cosas van a ir muy bien. Pero si tenemos usuarios que no son tan apegados a los tratamientos farmacológicos, entonces sus metas pueden ir oscilando a lo largo del tiempo. Y entonces, una vez que tenemos la hoja de contrarreferencia, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí siempre nosotros, precisamente con esta alianza terapéutica, pues vigilamos la medicación del usuario, porque muchas veces, y esto lo dicen los psiquiatras, los usuarios nos tienen más confianza en nosotros que a ellos. Y entonces, una conversación, por ejemplo, también con respecto al medicamento puede ayudar mucho. Vamos a suponer que este usuario sí está tomando los medicamentos y ahora sí, entonces, ¿qué creen que viene? Pues vienen las intervenciones de la terapia familiar y de la psicoterapia. Ahora sí es momento, ¿por qué? Porque también los psiquiatras dicen, los medicamentos solitos no van a hacer magia. O sea, a lo mejor él puede tomarse todos los medicamentos, pero si sigue teniendo problemas con la esposa, entonces, pues el efecto de los medicamentos pues, también se va a ver mermado. Entonces, las dos intervenciones tienen una relevancia increíble en este tipo de atención a los casos de consumo. Antes de ir a los modelos, podemos hablar brevemente de los contextos ambulatorios y residenciales que ¿Ok? están en una diapositiva. Entonces, tenemos para el plan de tratamiento que hay dos modalidades, que puede ser individual o puede ser acompañado de la familia, ya sea en un contexto ambulatorio o en un contexto residencial. La única diferencia entre el contexto ambulatorio o residencial es que los tratamientos, los internamientos son más recomendados para personas que tienen trastornos graves y que tienen áreas, la mayor parte de sus áreas individuales y relacionales disfuncionando. Y hay muchos factores de riesgo a su alrededor. Ya no pueden controlar el consumo. Esos serían los criterios para pensar que le funcionaría más un internamiento.
Si la persona todavía tiene áreas funcionando y tiene padecimientos que pueden controlarse en tratamientos ambulatorios, entonces optaremos por este contexto. Y aún así, y miren, vamos a comentarles aquí que una buena cantidad de nuestros alumnos, de los alumnos del diplomado en terapia para el tratamiento de adicciones, trabaja en centros de internamiento. Y entonces, aunque el usuario esté internado y aunque tenga ahí los medicamentos y haya enfermeras y todo eso, también si la psicoterapia no está bien aplicada o si la terapia familiar no está bien aplicada, el usuario se puede quedar ahí años encerrado y el problema también va a seguir. Entonces, el tratamiento médico depende del psicoterapéutico y el psicoterapéutico depende del tratamiento médico para las situaciones de consumo. Claro. Entonces, y ahora ya recibimos la hoja de contrarreferencia, nos vamos a seguir contando la historia. ¿Qué modalidad vamos a utilizar aquí? Bueno, como este es un usuario que no fue así como por cuenta De tan manera tan voluntaria voluntaria, va un poco a petición de su esposa. de la esposa, que es la mayoría de los casos, ¿no? Sí, Entonces, aquí hay que citar también. por supuesto, a la ¿Y esposa qué modalidad vamos a escoger? Pues una modalidad familiar. familiar en un contexto, pues, ambulatorio, ¿no? Correcto, Acompañado, de pues, psiquiatra. de psiquiatría. Todo eso lo anotamos en el plan de tratamiento para que cada vez que abramos nuestro expediente clínico, tenemos a la mano el plan y sabemos qué es lo que estamos trabajando. Exactamente. Entonces, el primer paso, pues, es invitar a la esposa a la sesión. Que le vamos a poner, en este caso, Mariana, ¿no? Tenemos aquí a Fernando y a Mariana. Ok, una vez que tenemos aquí a Fernando y a Mariana, obviamente, bueno, verificamos la medicación, qué es lo que el usuario piensa con respecto a la medicación. En este caso, el usuario dijo que le venía bien, que haría todo lo que fuera para recuperarse. Ujú. Y entonces vamos a comenzar aquí una sesión precisamente de terapia familiar con Mariana y con Fernando. Fernando. Uno de los temores más grandes de todos los psicólogos y de todos los psicoterapeutas es, híjole, el usuario me está dando mucha información y ahora qué hago con ella. ¿No? Y si ese temor se multiplica por dos, por tres o por cuatro, híjole, se vuelve abrumador. Pero desde nuestra perspectiva, muchachas y muchachos, hacer terapia familiar es mucho más sencillo que la terapia individual. ¿Por qué? Porque aquí tenemos las interacciones en vivo. Entonces, brevemente, les vamos a compartir una un resumen de la terapia familiar estructural de Salvador Minuchin que nos ha servido muchísimo para atender este tipo de casos. Lo primero que yo me pregunto es, ¿qué miembros de la familia ayudan a la recuperación y qué miembros de la familia se relacionan con el consumo? O ¿No? inclusive detonan el consumo. O detonan el consumo. Voy a dividir a la familia en tres grandes olones o en tres grandes subsistemas. El olón de la pareja, que aquí está, el olón filial, que en este caso no existe, y ellos tampoco son papás, entonces únicamente me quedo con el olón de la pareja. ¿Cuál es la información que yo tengo que observar? En primer lugar, tengo que observar la estructura de la familia. ¿Y a qué me refiero con la estructura? A los vínculos jerárquicos, ¿no? ¿Cómo está organizada la familia en términos de vínculos jerárquicos? Número dos, me tengo que el síntoma ya lo conozco porque pues, es el consumo, ¿no? Y número tres, me tengo que fijar en cuáles son los significados que son importantes para los usuarios. Y para tener esta información, sobre todo de la estructura y de los significados, tenemos dos técnicas que son súper sencillas. Número uno, las preguntas circulares, que tienen la intención precisamente de saber qué es lo que la otra persona está interpretando del mensaje, en este caso de Fernando, o cómo es que Fernando está interpretando los mensajes de Mariana, preguntas circulares. Y las escenificaciones, las puestas en escena. Es decir, quiero ver cómo se comunica esta pareja, esta familia, en vivo, en mi consultorio. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de saber cómo está constituida la estructura y qué es lo que les importa. Miren, vamos a comenzar con esta sesión que es realmente fácil de aplicar la terapia familiar. Que ojo, perdón que seamos tan insistentes, pero si yo me pongo a hacer esto antes de la valoración, no me va a servir absolutamente de nada. Entonces, yo les voy a decir aquí a Fernando y a Mariana.
les voy a decir, cuéntenme un poco acerca de la experiencia que tuvieron con lo de la valoración. Y él va a decir, bueno, yo siento que me ayudó mucho, me ayudó a entender cómo he venido consumiendo el alcohol y que ya momento de bajarle bastante. Ok, aquí él dice, fíjense cuál es el mensaje que me manda. Yo quiero bajarle al alcohol, pero quiero saber cómo ella lo interpreta. Y le voy a preguntar aquí a Mariana, una pregunta circular, ¿cómo escuchas que tu esposo dice que ya le quiere bajar al alcohol? Yo escucho muy bien porque se lo he pedido desde hace más o menos 10 años a la fecha, y él nunca me había querido hacer caso. Ok, entonces aquí le voy a decir a Mariana, le voy a decir qué problemas a ti en específico te ha traído el consumo de Ah, Fernando. bastantes porque yo he tenido que hacer mi vida como si fuera una mujer soltera cuando en realidad tengo una pareja. Él me ha dejado mucho tiempo sola, Ujú. en muchos sentidos, sola en en el negocio que tenemos. Ok, ahora que tú dices que tú te sientes sola, Sí, ¿no? Yo quiero observar aquí, fíjense cómo el consumo lleva a ella a la soledad. Entonces, el pensamiento de ella es, si él sigue consumiendo, yo voy a seguir estando solo, ¿sale? Ahí está la motivación que tiene esta usuaria precisamente para llevar a Fernando a la consulta de terapia de adicciones, es precisamente quiero sentirme acompañada. Y esa es la realidad familiar, ese es el tema que yo tengo que abordar con esta pareja, con esta familia. ujú. Yo le voy a decir aquí a Mariana, quiero que le pidas a tu esposo Fernando, es una significación, que quieres sentirte acompañada, que quieres sentir que estás casada. Ya se lo he Pídeselo. pedido antes, pero él siempre me deja plantada, siempre tiene otras prioridades. ¿Qué hizo aquí Mariana? Me dio un batazo de hit, mi técnica, y me dijo, no voy a platicar con él. Pero como yo soy un terapeuta familiar y yo sé que el terapeuta familiar tiene el control de la sesión y yo necesito de esta escena para obtener la información que me va a permitir intervenir, entonces lo que le voy a decir es, Mariana, por favor, pídeselo. Aquí yo necesito ver cómo lo haces. Bueno, pues ya te lo había dicho, yo necesito sentirme acompañada y protegida por ti. Y me espero, yo desaparezco y me espero a que le conteste. Él le va a decir, pues sí siento que te he abandonado mucho tiempo, inclusive te he cambiado, eh, a veces prefiero quedarme aquí solo a tomar y tú también te vas sola a la reunión que tengamos. Ujú. Pero ya no quiero que te sientas así. Ok. Voy a utilizar una tercera técnica que se llama iluminación, que va a hacer evidente la pauta de comunicación que están teniendo, la pauta jerárquica que están teniendo aquí la pareja, la familia. Y yo le voy a decir aquí a la pareja, entonces yo lo que veo es que la botella los separa, Sí, ¿no? O sea, tú te sientes sola, no acompañada, y tú sientes que no tienes que con quién platicar, sí, ¿no? yo siento que todo me lo guardo Ujú. porque siento que no tengo con quién hablar y el alcohol me tranquiliza, me relaja. Ok, fíjense cómo aquí está jugando la sustancia. Yo lo que voy a hacer aquí, ¿cuál es mi intención? Mi intención es que ellos tengan un vínculo tan cercano que la botella ya no sea necesaria. ¿Qué necesita ella? Sentirse acompañada. ¿Y qué necesita él? Lo que necesita es tener con quién hablar. Puede ser aquí una iluminación y entonces les voy a decir, voy a juntar las dos peticiones, las dos realidades de de esta pareja en una intervención. Les voy a decir, entonces ustedes quieren sentirse acompañados. Sí, ¿No? sí, Tú sí, necesitas que ella te escuche y tú necesitas sentir que tienes un esposo, sí, ¿cierto? sí. Ok, a ver, desde este plano de la petición de que necesitas un esposo y de que quieres sentirte escuchado, platiquen de cómo va a ser su vida ahora que el consumo ya no esté presente. Pues podemos hacer cosas juntos como antes. Nos gusta la pesca a los No, dos. pero platiquen entre ustedes. Fíjense cómo me dio un batazo de hit. Y entonces yo digo, no quiero que hablen entre ustedes. Podemos ir de pesca. Nos gusta a los dos pescar y nos gusta ir de fin de semana y quedarnos fuera de la casa. Es algo que no hacemos desde hace mucho tiempo y Ok, también ajá. a lo mejor desayunar, comer y cenar juntos como antes. Aquí está hablando ella de la compañía. Y yo le voy a Sí. decir a él, a ver, quiero que le pidas a ella que te quieres sentir escuchado, para que ya no estés platicar con la botella. Que tú a veces eres muy enojona y siento que no te puedo contar lo que me pasa, como que no me entiendes. A ver, cuéntale algo ahorita.
quiero ver en realidad que esta comunicación está llegando franca. Cuéntalo. Me gustaría que me perdones por el pasado. Siento que me tienes mucho resentimiento. Y yo sé que te he dejado mucho tiempo sola, Sola. pero a veces eres muy hostil conmigo Ajá. ¿Y ella, y eso me aleja de ti. y ella qué le va a decir? Pues sí, sí, sí te tengo resentimiento y a veces te cierro la puerta del cuarto para que no entres porque estoy molesta. Me molesta el olor a alcohol y Ajá. Órale. todo eso. Y yo voy a hacer aquí una iluminación otra vez, es decir, voy a hacer evidente la pauta de comunicación y le voy a decir, entonces, cuando tú le azotas la puerta, pues lo mandas a platicar con la botella. Sí, ¿No? ¿Y con quién quieres que platique? ¿Con la botella o contigo? conmigo. Ah, bueno, pues entonces, a ver, platícale de algo. Porque ya esto de las anécdotas ya lo hicieron mucho tiempo en su casa. Platícale de algo que sea íntimo, Fernando, que quieras que ella sepa, para que ella te lo reciba bien. Y si esto lo pueden hacer en su casa y ya no tengas que ir a platicar con la botella y platiques con tu esposa, porque tienes una esposa. Quiero sentirme cómodo en la casa contigo. Quiero que veamos películas, que pueda entrar a la recámara y que a lo mejor prendamos un rato la televisión y podamos estar abrazados sin que tú estés enojada. Siempre. Ajá, ¿y ella qué va a decir? Pues sí, yo también quiero pasar más tiempo contigo. Ok, voy a hacer una última intervención ya para terminar con este bloque de la terapia familiar y le voy a decir a Fernando, oye Fernando, ¿te sentiste escuchado por tu esposa? Sí, esta vez sí me sentí Ok, si te escuchada. sigue escuchando así, ¿qué necesidad tienes de ir a platicar con la botella? ¿Tienes necesidad de ir a platicar con la botella? No, porque me gusta estar con ella, pero me gusta sentirme cómodo. Ok, ujú. ¿Y ahorita te sentiste cómodo? Ahorita sí. ¿Qué hizo exactamente tu esposa como para que tú te sintieras cómodo ahorita? Pues no está enojada, me mira, puedo platicar con Ok, ella sin que ajá, esté molesta. ok, muy bien. ¿Y tú, Mariana, te sentiste acompañada? Sí, porque no hay alcohol ahorita. Siento que cuando no hay alcohol él es diferente conmigo, es cercano, es amable, está cercano a mí. Ok, muy bien. Entonces, aquí tú te sentiste que te escucha y tú sentiste acompañada, Sí, ¿no? ¿Qué cosas van a hacer en su casa? Aquí es lo de las famosas tareas, ¿no? Que a nosotros nos gusta que los usuarios repitan la interacción fuera, en su vida real, pero no les decimos, váyanse a tomar un café o váyanse a tomar un helado, prendan el Netflix, ¿no? Les ponemos una encomienda que ellos ya hicieron aquí en la sesión. Entonces, ¿qué van a repetir de lo que hicieron aquí en su casa? pues esta forma de conversar donde yo estoy más tranquila y donde eh, podemos platicar de cosas que vamos a hacer el fin de semana o podemos pensar que mañana vamos a desayunar, comer y cenar juntos. Ok, perfecto. ¿Y tú qué vas a repetir, Fer? Pues ahorita no estoy tomando alcohol y a Ajá. mi esposa eso le gusta. Siento que Oye, pero no está la barrera. de la comunicación. Ahorita déjala fuera la botella, no está la botella, de la comunicación que tuviste con ella. Sí, es que está relacionado porque cuando yo no estoy tomando, puedo comunicarme con ella como ahorita. Ajá, pero ¿qué hiciste ahorita para comunicarte con ella? Huelo bien, no Ok, huelo alcohol. Eso es lo primero, ella me lo dice mucho. ajá, Lo segundo es pues que pudimos hablar del resentimiento sin pelearnos como en otras ocasiones. Y ella me ha dicho que quiere estar cerca de mí y yo también le he dicho que quiero lo ok, mismo. muy bien. Les pregunto si les fue de utilidad. Obviamente, ¿qué me van a decir? Que sí. Sí, Ajá. ambos van a decir sí, a ambos nos ha resultado útil. Ok, muy bien. ¿Cómo? Ella va a decir, pues porque descubrí que si yo le azoto la puerta y le pongo Ok, seguro, se va a ajá, platicar con con la la botella. botella. ¿Y Ujú. tú? ¿Para ti cómo fue útil? Que si no estoy alcoholizado, mi esposa me acepta y el resentimiento se va. Órale, pues. ¿Les gustaría tener una sesión subsecuente conmigo? Sí, sí me gustaría. Ok, muy bien. Entonces, ya se van a ir con la encomienda de repetir la comunicación que generaron aquí. Ujú. Entonces, realmente es sencillo, ¿no? Observar las pautas en vivo de una familia, de una pareja, porque eso se puede replicar también con una familia con hijos, grandes, pequeños, tíos, abuelos, etcétera, etcétera.
Es realmente sencillo, ¿por qué? Pues porque veo cómo se comunica la familia con respecto del consumo y cuáles son los patrones de comportamiento precisamente que llevan al usuario a consumir, ¿no? En este caso que le azote la puerta, etcétera, etcétera, y los puedo corregir en vivo. Eso me gusta mucho de la terapia familiar estructural porque no deposita solamente el problema en el usuario que consume, sino en una interacción equivocada. La esposa le azota la puerta y lo manda a platicar con la botella. Entonces, el cambio es de todos los que componen el sistema familiar y se quita el reflector y el estigma del usuario consumidor. Él no es el único responsable, sino hay que cambiar el patrón completo de la familia. Ok, muy bien. Y fíjense, eh, este tipo de tratamientos es, eh, digamos, muy bondadoso con este tipo de usuarios. Pero si hay por ahí, por ejemplo, no sé, algún otro conflicto familiar o una recaída, no lo tomamos, como dice muy bien Carla, no lo tomamos como un fracaso, lo tomamos como información para seguir corrigiendo el sistema, para seguir ayudándole, porque esto también es un proceso. Muy bien. Y seguramente se están preguntando, bueno, eso es la terapia familiar, ¿no? Pero ¿qué hay de la terapia individual? ¿Cómo trabajamos con terapia individual? Una vez que ya tenemos una hoja de contrarreferencia, una vez que ya hicimos la valoración, ¿cómo trabajamos con psicoterapia con un usuario consumidor? Para la terapia individual necesitamos idealmente varias características. La primera de ellas es que el usuario tenga conciencia de padecimiento total, que esté muy convencido de querer dejar de consumir, preferentemente que sea mayor de edad. En tercer lugar, que no existan patologías duales. Y muy importante, pues que las metas que se proponen en el tratamiento dependan en un buen porcentaje de ellos exclusivamente. Ok, y si hay patologías duales, pues entonces, ¿qué creen que debe pasar? Esta chica Ujú, debe estar apoyada por el psiquiatra. claro, Es exactamente el mismo proceso, no, pero lo vamos a hacer con un usuario, ¿sale? exactamente. Esta chica es Leslie, es una chica de 26 años, muy joven, que ha dicho que quiere recuperar su vida nuevamente porque ha tomado malas decisiones en los últimos tiempos. Aquí, esta es la petición de la usuaria, ¿no? Y Carla, ¿qué creen que le contesta de principio? Lo que le contesta de principio es, vamos a comenzar con una valoración. Claro. Y en la valoración, aquí están los hallazgos clínicos precisamente de Carla. Fíjense lo que ocurre en la valoración inicial y no quiero que se vayan con la idea de que una persona que consume muchas sustancias necesita un tratamiento residencial, porque en el caso de Leslie comenzó a probar la cannabis a los 16 años, hace 10 años, con grandes periodos de abstinencia. Ajá. Luego a los 17 prueba el alcohol, también casi no le gusta el alcohol, tiene grandes periodos de abstinencia. Ha probado también el cristal, que es la sustancia que más le ha gustado, pero también tiene grandes periodos de abstinencia. Entonces, fíjense cómo ella tiene tres sustancias de consumo, pero eso no significa que sea igual a un trastorno grave. Para que sea un trastorno grave, necesitaría cumplir con 7 criterios o más de acuerdo al manual de SM5TR. Entonces, consumidora de alcohol, cannabis y cristal. Y, Y desea recuperar su vida pero, ahorita a los pero desea 26. recuperar su vida. Entonces ya pasa por una valoración. Y aquí Carla lo que le va a decir es, vamos a iniciar un proceso de psicoterapia contigo. Pero una vez que ya descartamos todo lo orgánico, Claro. ¿no? Y ahí ahorita ya se juega la psicoterapia. ¿Y con qué tipo de modelo terapéutico nosotros atendemos a los usuarios en terapia individual desde la terapia sistémica? Bueno, los atendemos con la terapia narrativa. Ahora déjenme ver, aquí están las técnicas, pero no, ya creo que las platicamos, quedaron más o menos claras, ¿no? De la terapia estructural. La terapia narrativa también es una terapia muy sencilla. Miren, estamos en una época, muchachas y muchachos, en el que las personas quieren o queremos todo rapidísimo. O sea, todo está súper al alcance. Y la respuesta de la terapia sistémica a esta demanda de la velocidad es precisamente el observar los problemas de una forma, obviamente profesional, pero sencilla. Entre más sencilla es la explicación que le damos al problema o entre más sencilla es la forma de abstraer el problema, más sencillas son las soluciones.
Y es lo que vamos a presentarles aquí con la terapia narrativa, con este modelo que también es bastante sencillo. ¿Qué hacemos en la entrevista para absorber, para poder empaparnos del problema del usuario? Lo vemos como si fuera una historia, ¿no? Nos fijamos en los personajes, ahorita les vamos a ir construyendo la historia, quién participa, qué sucede y cómo esos participantes son afectados por lo que está sucediendo. Fácil, personas, conductas y los significados, cómo las personas representan esto que está sucediendo. Y tiene tres pasos súper sencillos, la terapia narrativa. Número uno, que es la deconstrucción del problema, es decir, revelar cuál es el contexto de producción de todas ideas, de todas aquellas ideas que componen al problema, que en este caso es el consumo. Número dos, la deconstrucción de los logros aislados, que se refiere precisamente a todos aquellos momentos en los que la usuaria ha estado fuera del problema y entonces para finalizar, lo que hacemos es contrastar precisamente el problema con los logros aislados y hacer que el usuario observe cuál de las dos historias le viene mejor a su identidad, a la forma favorita de verse a sí mismo. Entonces vamos a comenzar aquí con la entrevista Leslie. a Leslie, ¿no? Le voy a entrevistar yo en esta ocasión. Muy bien. Le voy a decir, Leslie. Cuéntame un poco acerca de los problemas que has tenido con el consumo. Fíjense cómo mi lenguaje es el problema. Bueno, cuando yo estoy en consumo, me vuelvo como una persona muy problemática, me vuelvo una persona muy negativa y muy renuente. Aunque mi familia o mis seres queridos me dicen que estoy tomando malas decisiones, Ujú. yo me hago la fuerte y me hago la renuente. Y eso siento que me ha llevado a sentir que el consumo ya me derrotó. Ok. Entonces aquí, cuando tú te refieres a tu familia, voy a centrarme en los personajes. Tengo tres elementos importantes aquí. Tengo la familia, que quiero saber quiénes son. Tengo esta situación de la derrota y también lo de las malas decisiones. Entonces aquí yo le voy a preguntar, a ver, Leslie, dime, de quién se compone tu familia? Pues vivo con mis papás Ujú. y tengo hermanos que ya viven aparte, ya tienen sus parejas y sí convivimos, pero ya no viven con Ok, nosotros. entonces puedo pensar que las personas con las que más convives ahorita es con tus papás, Sí. ¿cierto? Entonces aquí están los papás. Ujú. ¿Y cómo más el consumo ha afectado? Pues lo que pasa que me ha hecho una persona muy, con pensamientos muy negativos y Ujú. me lleva a tomar malas decisiones porque las parejas con las que yo, y los amigos y las Ok, parejas con las aquí que les voy a poner también, ajá. yo suelo convivir, pues no son las mejores para mí. Ok, entonces aquí tengo a Leslie, los personajes son súper importantes, los papás y los amigos y las parejas que le han llevado a tomar malas decisiones. Y aquí está Ujú. Leslie. Muy bien. Lo siguiente que voy a hacer es deconstruir este lenguaje que ella tiene de la sustancia del consumo me derrotó, ¿no? Yo le voy a preguntar cómo llegaste, es una pregunta constructiva, cómo llegaste a pensar, cómo llegaste a nombrar como derrota esto que pasó contigo con el consumo. Creo que cuando me di cuenta que yo perdí un bebé, Ujú, yo perdí un bebé y siento que se relaciona con el consumo. Y bueno, yo sabía que ya estaba con una pareja no ideal para mí. ujú, Luego viene la pérdida de mi bebé, que sí ujú. se relaciona con el ser consumidora. Y a partir de ahí, pues me empecé a distanciar mucho de mis padres, de mi familia. Ok, Y yo por esa idea de estar renuente, me quise hacerla fuerte y empecé a consumir más cada vez. ok. Fíjense cómo aquí están los papás, está, están las malas compañías, las malas parejas, y me puso al bebé que perdió, que es de personaje, ¿no? Y aquí está el terapeuta. Ujú. Todo esto lo que voy haciendo en mis notas, porque luego también nos dicen, oye, ¿cómo apuntas tantas cosas? Lo primero que tengo que apuntar son los personajes. Lo segundo que tengo que apuntar es cómo la usuaria concibe el consumo, cómo lo está experimentando, ¿no? ¿Qué le quitó? Entonces ella dice, me derrotó el consumo, ¿por qué? Pues porque yo por eso perdí un bebé.
¿no? Y entonces, lo que yo voy a hacer ahora es preguntarle, y ahora dime, háblame de las malas decisiones. O sea, ¿cómo llegaste a asociar el consumo con las malas decisiones? Pues mi pareja más reciente es una persona sumamente agresiva y también consumidor. Ujú. Y a partir de ahí todo se vino abajo porque aunque mis papás me dijeron que él no era una buena pareja para mí, yo insistí en que sí lo era y ellos prefirieron poner, aislarse totalmente de mí. Ok, Y eso me dolió mucho porque yo cuando no estaba consumiendo era muy cercana a mis padres. bueno. Entonces, ahora déjame, aquí le voy a hacer un resumen del problema. Yo le voy a decir, a ver, Leslie, entonces, lo que yo estoy entendiendo es que el consumo se volvió un problema para ti. ¿Por qué? Porque te alejó de tus papás, te acercó a Ujú. malas compañías, te hace tomar malas decisiones, lo relacionas con que perdiste un bebé. Aquí, este es un tema tentador, ¿no? Es así como como que el terapeuta se lo saborea para preguntar por ello, pero no sé si es tan relevante en este momento para la usuaria. ¿Sí me explico? O sea, porque como que lo mencionó como un hecho pasajero. Si el usuario se hubiera clavado en este tema, obviamente le doy cámara. Pero como es un tema Más bien que es un tema que asocia con la derrota, ¿no? es como una parte de la historia que parece muy importante, que parece muy relevante, pero ya quedó en el pasado. Ujú. Entonces ella lo que dice es derrota. Le voy a decir a Leslie, le voy a decir resumen. Entonces te alejó de tus papás, te hizo juntarte con personas que no te conviene, con malas parejas. Llegaste a pensar que el consumo te derrotó por la pérdida de tu bebé. Utilizo la palabra pérdida porque ella lo nombró así. Ujú. Y entonces ya tenemos, estoy concibiendo bien el problema del consumo, de cómo tú lo estás mirando, Leslie. Sí, 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 lo has entendido bien. Ok, muy bien. Ahora viene la parte mágica, que es la transportación de este lenguaje problemático a un lenguaje de posibilidades, de logros aislados. Y le voy a decir a ella, oye, y entonces, ahora, ¿cómo llegaste a tomar la decisión de que ya no quieres el consumo en tu vida? Pues creo que ya es momento de aprender a tomar mejores decisiones para mí. Quiero dirigir mi vida y para dirigirla tengo que empezar a hacer cosas diferentes. La primera de ellas, pues, es seleccionar más ¿Tenemos a amistad? las amistades. Todavía estoy pensando en qué tipo de pareja me Ujú. conviene más. Ya sé que no quiero una pareja Consumidor. agresiva y consumidora. Sé Ok. que quiero otro tipo de pareja. Ujú. Y también acercarme más con mis papás, echarle ganas a la vida. Ok. A ver, déjame ir un poquito por este lado de la pareja, ¿no? Si de repente tú te encontraras otro tipo de pareja, Sí. ¿no? Que te guiara con esta decisión de ya no consumir, de acercarte más a tus papás y de echar ganas a la vida, ¿qué cosas te vería haciendo esta pareja hipotética para enamorarse de ti? Pues primero creo que tengo que aceptarme yo primero para que alguien me acepte. Ujú. Y me vería echándole muchas ganas a la vida. Yo soy una persona muy trabajadora desde Trabajadora. muy joven Ajá. y siempre me preocupé por mi familia. Inclusive recuerdo que me llevaba a mis papás a comprar cosas los fines Sí, de semana. trabajadora. Era muy, muy trabajadora. Me preocupaba mucho por las personas que son importantes para mí. Ok, entonces eres trabajadora y eres Ujú. cuidadora, ¿no? Eso Sí, es lo que vería, sí. ¿no? Y aceptarte a ti misma. Cuéntame un poquito, así brevemente, dame detalles de eso. Me gustaría, yo no tuve oportunidad de tener una carrera porque ya no les alcanzó a mis papás, pero sí Ujú. me gustaría tener una carrera y tener proyectos personales Ok, más grandes. ajá. ¿Cómo qué proyectos? Trabajar en otra cosa ¿Cómo que, qué? pues, donde yo me sienta mejor. A mí me gustaría estudiar derecho Ok, entonces, y, ajá. bueno, terminé el bachillerato y me gustaría empezar a estudiar una Entonces, licenciatura. entonces, cuando tú estás lejos del consumo, te ves a ti misma como una persona que cuida de los otros, como una persona que echa ganas, trabajadora y con aspiraciones, Sí, ¿no? Y con aspiraciones también de tener una pareja que diferente. mire todo esto en lo que te has convertido. Sí, ¿Ok? exactamente. Muy bien. Entonces, lo que hacemos aquí con el consumo
Bueno, pues es generar una historia precisamente de lo que le quitó, ¿no? De todo lo malo que le pasó. Y posteriormente hacemos un puente de cómo el usuario llegó a tomar la decisión de ya no consumir y luego ensanchar toda esta historia de qué pasa cuando el usuario no consume. Y entonces aquí tenemos una muy buena área de oportunidad como para que Leslie vaya a poner en práctica, ¿no? Todo esto del trabajo, del echar ganas, bueno, que echar ganas es un término abstracto, pero por ejemplo, de seguir trabajando, de hacer por dónde ir a estudiar en la carrera, a lo mejor de pensar también en un muchacho que valore todo esto. Creo que es un muy buen momento para terminar con esta sesión y decirle a Leslie, ok, muy bien, entonces, ¿qué cosas vas a estar haciendo de aquí a la siguiente sesión, como para saber que tú ya estás tomando buenas decisiones, que ya también estás recuperando esto del trabajo, que te estás viendo a ti misma como una persona con ambiciones? Lo primero que tengo que hacer es disculparme con mis papás, Ok. porque fui muy renuente y fui muy grosera. Sí. Y es lo primero que me gustaría hacer. Y luego yo sé que tengo que seguir trabajando en lo que hago ahora para hacer otras cosas más grandes después. Trabajar como que, por ejemplo. Yo trabajo en la costura. Ok, ajá. Entonces, seguir haciendo trabajo de costura. Temporalmente sí, pero tengo tiempo pues para empezar a estudiar lo que quiero. Ok, y estudiar. ¿Y alguna otra pequeña cosita que nos dijera que tú ya estás en el camino correcto? Sí, seleccionar otro tipo de amistades totalmente Ahora, diferentes, que no sean consumidoras. muy bien. Ok, aquí la usuaria ya se va con una pauta, ¿no? Para saber qué tiene que hacer y platicar con los papás, seguir trabajando y alejarse de las malas compañías. Bueno, eso de las malas compañías es mi lenguaje, ¿no? Alejarse de las personas que la llevan a tomar decisiones equivocadas. Exactamente. Y le voy a decir a Leslie, oye, ¿te fue de utilidad la sesión de hoy? Esa pregunta es una pregunta obligada, ¿eh? Para cualquier sesión de cualquier tipo, al final hay que hacerla, siempre. Sí, sí me fue útil. ¿En qué sentido? Pues porque me di cuenta que puedo trazar un camino para recuperar mi vida y ya sé por dónde empezar. Ok, muy bien. ¿Te gustaría tener una conversación subsecuente? Sí me gustaría. Ok, muy bien. Y entonces aquí voy a terminar la sesión con una indicación, otra vez no con la tarea de cósete 10 faldas, ¿no? Búscate una universidad. No, lo que le voy a decir a Leslie es, quiero que de aquí a que nos volvemos a ver, te fijes en todos aquellos momentos en los que tú te viste a ti misma como una persona que toma buenas decisiones. Ok. Claro, ¿no? Y es como la metáfora de la bolsa que a ti te gusta mucho, ¿no? La bolsa de las decisiones, pues implica lo de los papás, implica lo de la estudiada, implica lo de alejar las malas compañías. Y la usuario ya se va como con un patrón de comportamiento muy concreto y muy fácil de recordar para mantenerse fuera del consumo. Exactamente. Y bueno, como pueden ver, colegas, en el diplomado abordamos dos modalidades de tratamiento. Una modalidad familiar que es muy útil para personas que tienen patología dual o para personas menores de edad, para personas que no tienen tanto deseo de estar con el psicoterapeuta en sesión. Y la terapia narrativa va al lado contrario, para personas que sí quieren estar en terapia, están muy convencidas de hacer cambios y las metas dependen de ellos. Y siempre podemos trabajar con estos dos modelos en tratamientos ambulatorios o residenciales. En el contexto que sea, podemos aplicarlas. Ok, muy bien. Que en los contextos, por ejemplo, como en el que tú trabajabas, en el CEAYA, el Centro Estatal de las Adicciones, de aquí de Pachuca, pues la terapia familiar realmente hace una gran diferencia, ¿no? O la terapia individual bien enfocada también hace una gran diferencia, aún en los internamientos. Correcto, correcto. Ok, muy bien. Les vamos a platicar un poco para finalizar esta conversación que hemos tenido con ustedes acerca del diplomado en tratamiento de adicciones que tenemos en conjunto con Universidad La Salle. Y bueno, las competencias, así en general, son conocer las diferentes variables y elementos para que la persona abstenga, para que se abstengan, inicien o incrementen o abandonen el consumo de sustancias psicoactivas. Y aplicar procesos sistemáticos y tratamiento basados en evidencia científica. Lo que queremos lograr con este diplomado es que ustedes puedan aplicar en la vida real, en sus campos laborales,
todas las técnicas y procedimientos, desde la valoración inicial hasta un proceso psicoterapéutico en forma, breve, resolutivo y científico, por supuesto. Y que también puedan saber cómo seleccionar el tipo de casos, ¿no? Saber a quién citar, que también es muy, muy, muy importante. Aquí hay un bonus de este curso, que créanme que somos de los pocos cursos en México, de las pocas instituciones en México que se toman realmente en serio las disposiciones legales que regulan la práctica de la psicología y la psicoterapia aquí en México a través de Secretaría de Salud. ¿A qué me refiero? Bueno, nos referimos con normas oficiales al manejo del expediente clínico, al manejo de las normas oficiales, por ejemplo, la 025 de psiquiatría, la 028 de adicciones, la 046 de violencia, que en la mayoría de los casos están relacionados con el consumo de sustancias. La violencia de género, que es un tema que sin duda está muy relacionado con el consumo de sustancias y en la actualidad el grupo etario de 10 a 19 años, que es un grupo muy particular donde hay mucho consumo en los últimos tiempos. Así Eh, que sabemos atender desde las normas oficiales a estos grupos que tienen particularidades, ok, que son de observancia obligatoria. por supuesto. Y también incluimos en el curso, obviamente, todos los materiales, o sea, todos los documentos del expediente clínico para que ustedes puedan tener este manejo, ¿no? Claro. Aquí están, miren, 004 expediente clínico, 24 del expediente clínico electrónico, 25 de psiquiatría, 28 de adicciones, 46 de violencia de género, 47 de grupo etario de 10 a 19 años. Aquí están las bases del curso, de los contenidos del curso. Bueno, en la primera parte del curso vemos las bases legales para el trabajo clínico en adicciones, tanto en tratamientos ambulatorios como residenciales. Luego vamos a los aspectos clínicos y aquí viene la doctora Tania y el doctor Cristian Toledo, que son nuestros médicos psiquiatras de cabecera con quienes trabajamos de la mano. Y ellos nos vienen a hablar de todo lo fisiológico y lo orgánico, desde los factores neurobiológicos que intervienen en los trastornos por uso de sustancias, examen mental, patología dual, el manejo de manuales clínicos para que podamos diagnosticar. Y luego viene uno de los módulos más importantes de este diplomado, que es la valoración inicial. Ya les decíamos que es un módulo muy importante para luego pasar a las intervenciones familiares e individuales. Y no puede haber un diplomado completo si no tenemos práctica clínica supervisada con pacientes reales. Los alumnos ponen a prueba los conocimientos obtenidos en los meses previos. Nosotros les proporcionamos un usuario real y hacemos una supervisión también en tiempo real. Así que, como pueden ver, nos enfocamos mucho a que realmente este diplomado sea útil para su vida profesional. Creo que con todo este contenido es que nosotros nos atrevemos a decir, porque seguramente ya lo vieron por ahí en Facebook, que puedes atender cualquier caso relacionado con el consumo de sustancias. No importa la sustancia, no importa la edad del usuario, no importa el contexto, puedes atender cualquier caso de manera efectiva a partir del conocimiento de este curso. Este es una edición, la edición número 13, que se apertura en días viernes de 5 a 9 de la noche. Son sesiones semanales. Comenzamos el 14 de noviembre, es decir, en 15 días comenzamos. El grupo ya está conformado por si quieres incluirte, colega, y termina el 26 de junio del próximo año. Son 7 meses de entrenamiento, Son rapidísimos, ¿no? horarios semanales y la sede es 100% en línea. Ustedes no tendrán que trasladarse a un recinto físico. Todo lo hacemos en tiempo real a través de videoconferencia Zoom. Y es un entrenamiento avalado por Universidad La Salle y Psicoterapia 13. Y que les va a permitir ejercer como terapeuta de adicciones, cumpliendo con las disposiciones oficiales de CEP y de SSA. Por supuesto. Tenemos una beca del 35% por inscripción anticipada. ¿Cómo obtienes tu beca, colega? Pues hay que hacer tu inscripción a más tardar el día 7 de noviembre. Si te inscribes antes del 7 de noviembre, a más tardar el 7,
vas a recibir una beca del 35% para que tus mensualidades queden en 1,900 pesos. No hay costos extra, incluye ya el certificado de Universidad La Salle y todos los materiales te los proporcionamos en el entrenamiento. No tendrás que hacer ninguna otra inversión. ¿Cómo pueden inscribirse? Bueno, pues hacen el pago de la primera mensualidad y los documentos que requerimos es un comprobante de estudios de licenciatura en psicología o comprobante de estudios en psicología porque no trabajamos con otro tipo de profesionistas que no sean psicólogos. Y em, una copia de una foto de identificación oficial. Así es. Entonces, el contacto, muchachas, se los voy a dejar aquí en el chat del grupo. No sé si ustedes tengan alguna pregunta con respecto del curso o alguna pregunta también con respecto al webinar. Con muchísimo gusto le damos seguimiento ahora sí. Y mientras hacen preguntas en el chat o levantan la mano, de obsequio con su inscripción van los documentos del expediente clínico completos, desde los documentos básicos hasta los documentos complementarios, todas las grabaciones del curso de manera indefinida y asesoría en casos clínicos. Aunque ustedes ya hayan terminado el diplomado, nosotros les seguimos acompañando y asesorando todo el tiempo. Y bueno, por supuesto, bienvenida a sus preguntas. Adelante, Berta. El horario, perdón, no presté mucha atención en qué día sería el diplomado y en qué Vier- horario. Viernes de 5 a 9 de la noche, horarios semanales a partir del viernes eh, 14 de noviembre. Comenzamos 14 de noviembre. Estas 4 horas se van así, o sea, son Sí, rapidísimas, ¿no? No hay totalmente. tiempos muertos, eso nos gusta mucho. Nos gusta que de repente nuestros alumnos dicen, oye, he tomado otros cursos que haces así, híjole, ya me tengo que conectar, qué flojera, no hay 4 horas. Y bla, bla, bla". Bueno, aquí vienen con todas las ganas del mundo, ¿no? O sea, de hecho, creo que le dicen a sus familias, sabes que estas 4 horas son mías, no me las toquen. Adelante. Aquí hay, Y, perdón, son 4 horas y 7 meses, ¿verdad? ajá, Correcto. Son, si Gracias. mal no recuerdo, 28 sesiones en total durante 7 meses, horario semanal. Correcto. puse aquí el link de el teléfono de la psicóloga Shadai, si ustedes quieren hacer su inscripción, pues si tienen alguna otra duda con respecto del webinar. Y que creen también, le vamos a dejar para ustedes aquí en el chat una página de internet para que puedan descargar esta presentación y puedan también mirar el video. Así por si gustan también copiar esta URL en unos, no sé, el día de hoy, después de las 8 de la noche, pueden consultar la página, ya va a estar todo el video y todos los materiales. No sé si hay por ahí alguna otra pregunta con respecto del webinar, del curso, de los casos clínicos, de la valoración. Ok, muy bien. Bueno, pues ha sido un placer para nosotros. Un gusto, un placer y nos vemos el día 14 en el grupo edición número 13. Me dará mucho gusto verlos en las clases y nos vemos pronto, colegas. Esperamos que haya sido de utilidad este webinar para todas y todos ustedes y nos vemos pronto. Que pasen muy, muy, muy buena tarde, bonito viernes.